Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Es tu última oportunidad. Pues ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Te deja como pensando. Yo estaba pensando que realmente quiero como una pastilla morada. Algo intermedio entre una pastilla roja y una pastilla azul. Parece buena idea. Claro, un mix entonces que te permita estar despierto o dormido según el momento. Como que a veces demasiada realidad es mucho al mismo tiempo. Claro, claro. Sobre todo porque no somos ni Neo ni Trinity. Es como un cachetazo a la autoestima. Claro, es así como que no, tú no puedes parar las balas. De una. Bueno. Pero bueno. Yo soy Mariana y estoy acá con Augusto. Juntos formamos parte de la Fundación República Liberal. Y la idea de este podcast es conversar con ustedes sobre cosas varias, divagar en general. Mi idea de grabar este podcast nace un poco de la desesperación. Yo soy venezolana y hace 8 años vine a vivir a San Rafael. Y aunque no vine huyendo del socialismo, sino persiguiendo el amor, he estado siempre muy en contra de estas ideas que promueven el colectivismo, porque creo profundamente en el libre mercado y no solo en el libre mercado, sino en la libertad en general, porque no es solo un tema económico. Es un tema mucho más grande que tiene que ver con el individuo. El individuo es mucho más grande que lo colectivo, a mi manera de ver. Bueno, me presento, mi nombre es Augusto. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al primer podcast de Liverpills. Sepan entender que estamos grabando en medio de la cuarentena, así que si la calidad de audio no es la mejor, también es porque estamos en una conferencia. Cuando Mariana me comentó la propuesta de hacer un ciclo de podcast, la verdad que me pareció una idea interesantísima y ahí nomás le dije que sí, que la iba a ayudar en prepararlos y producirlos. Así que bueno, espero que les guste a ustedes tanto como nos gusta a nosotros. La propuesta es sencilla, la idea es tomarse una dosis de ideas libres cada tanto, otra forma de ver la realidad a la que no estamos tan acostumbrados en los medios y las redes sociales. Sí, que sirvan de pastillas moradas. Sí, que sirvan de pastillas moradas. Sobre todo porque las ideas de la libertad parecen algo complejo, pero realmente atañen a nuestra vida cotidiana. Entonces, es como que, aunque no queramos, deberíamos estar conscientes de ellas. Sí, creo que con el podcast de hoy vamos a poder tocar algunos temas fundamentales sobre las ideas del mundo libre. Y bueno, la propuesta es tratar de demostrar que en realidad son ideas sencillas, que prácticamente están en la naturaleza humana. Sí, yo siempre digo que para mí fue un camino de ida, porque una vez que entendí como las cosas básicas, dije, esto es demasiado sencillo y demasiado lógico. Es como, ¿por qué no? ¿Por qué no todo el mundo las hace suyas? Es como muy simple. Sí, y aún siendo simple, por ahí la gente suele confundirse. Así que bueno, también la misión es doble, tratar de aclarar ciertos temas. Y por más que a veces las ideas estén simplificadas en 3 principios, los 3 pilares básicos del liberalismo, la gente suele mezclarse un poco y perderse un poco. Nuestra misión es tratar de mostrárselos en la forma más simple posible. Sí, a veces no es el momento también. Pero bueno, vamos a... Bueno,
pensamos mucho en cuál debía ser el tema de este podcast porque aunque sea sencillo hay mucho de lo que hablar y nos pareció importantísimo que arrancáramos desde el inicio, que es el Estado, ¿no? Que es el Estado que tenemos en la cabeza, la idea de Estado que tenemos y lo que realmente es el Estado y la función que cumple hoy en día, ¿no? El que nos pareció el mejor punto de partida. Así es, Mariana, yo creo que es una muy buena idea empezar hablando del Estado, sobre todo porque a veces los roles del mismo se suelen confundir y la gente termina proyectando ideas sobre lo que debería ser y no debería ser el Estado. Pero bueno, en definitiva hay que ir a las bases, hay que volver al tiempo y analizar cuál era el rol del Estado, por qué se creó como institución. Así que creo que es interesante hacer una revisión histórica de cómo terminó formándose este Estado que tenemos hoy, más allá de su tamaño, más allá de los roles que cumpla y de si están bien o mal. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la gente en general tiene ideas muy distintas y un poco idealizadas de lo que es el Estado. Bueno, de hecho, Bastiat en su ensayo sobre el Estado parafraseándolo, realmente lo que dice es que el Estado puede ser en el imaginario ese llamado a curar y a cumplir todo lo que los hombres queremos. Pero bueno, cada hombre quiere algo distinto y el paraíso de cada hombre es distinto. Entonces, ahí es cuando inevitablemente necesitamos definir un Estado más realista, que no sea este mago todopoderoso que puede cumplírnoslo todo. Bueno, Mariana, ¿y qué te parece si hablamos un poco de la historia del hombre? De ese hombre que estaba haciendo la transición entre nómada y sedentario, allá hace unos 10.000 años antes de Cristo. Creo que una de las primeras cosas que encontramos es que vivían en tribus y en definitiva entre ellos elegían a una persona que tenía ciertos rasgos fuertes que los lideraba y de alguna manera también los protegía. Las demás personas los seguían y bueno, en definitiva era este líder el que trataba de buscar el beneficio para todo su conjunto, para su grupo. En esos momentos obviamente la lucha por los recursos escasos era permanente, había muchísimos roces con otras tribus y por supuesto debido a la crudeza de vivir en esa época, la esperanza de vida era muy baja, por supuesto. Ahora, me quedo con la idea del hombre fuerte. Creo que ese es un rasgo común que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos y podemos ir encontrándolo en otras etapas, en otros momentos de la historia. Igual esa idea de los hombres fuertes se fue repitiendo, este no es un podcast de historia, ¿no? Pero esa idea se fue repitiendo a lo largo de las formas de organización política en la historia y yo creo que hay como tres cosas importantes, ¿no? La primera es que se veía al Estado o al que gobernaba como el que daba. Lo segundo, que todo se hacía mediante la violencia, era como que la violencia llevada a los límites, las guerras, las invasiones, era como la moneda de intercambio, ¿no? Todo se hacía mediante la violencia. Y lo otro era que los ciudadanos, o sea, el tema de quién podía decidir era como muy restrictivo, ¿no? Bueno, en todas las formas, en las civilizaciones antiguas se daba esto de los que pertenecían y los que no. La verdad, Mariana, te escucho y parece un panorama espantoso, es súper apocalíptico. Lo primero es que seguimos dándonos cuenta que nacimos en el mejor momento, pese a que tengamos miedo. Y bueno, nada, en el siglo XVII viene alguien y patea la mesa, literalmente, y dice, acá el hombre nace con derechos inalienables. O sea, entonces, Mariana, me estás diciendo
que el hombre, por el mismo hecho de ser hombre, o sea, por una cuestión natural, biológica, tiene derechos. Eso creo que en su momento debe haber sido una cuestión bastante transgresora. Claro, es tremendamente revolucionario, o sea, porque hoy es normal, o sea, todos sabemos que no puedo matar a un niñito, pero a ver, en la Edad Media un rey podía decidir cargarse a la mitad de la población y no pasaba nada. Entonces, en aquel momento es tremendamente revolucionario. La gente piensa en la revolución muy idealizada, tipo el Che, ¿no? Pero o sea, este flaco en el siglo XVII hace algo que era inimaginable y dice: acá todo el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad y a sus posesiones, a su cuerpo y a lo que transforme con su cuerpo, ¿no? Claro, Mariana, y con un matiz que me parece sumamente interesante. El hecho, me gustaría remarcar el hecho de que seamos todos iguales ante la ley. Es decir, que no hubiera ningún rey, ningún tirano que estuviera por encima de esos derechos. Eso me parece una genialidad de Locke. Para ese momento me parece una idea muy fuerte y muy inspiradora. Sí, realmente es admirable. O sea, es por esto de contextualizar, ¿no? O sea, una cosa es que tú y yo lo digamos hoy en el podcast, es como, bueno, sí, claro, no puedo matar a nadie, tengo que respetar al otro, y su propiedad privada es suya y otra cosa es que lo dijera alguien en aquel momento, ¿no? Y ahí aparece un punto bastante interesante también, Mariana, que tiene mucho que ver, que es casi el kit del podcast, y tiene que ver con ese rol que cumple el Estado. Cómo cambia de un rol de darle a la gente, de otorgar, a un rol de garantizarle estos derechos naturales. Claro, porque ya no me tienes que dar nada. O sea, yo nazco con ese derecho y es inalienable. Entonces, lo que tú tienes que hacer como Estado es garantizármelo. Claro. Y no importa que yo sea el débil. Hay como un cambio de paradigma brutal en ese momento. Bueno, y esto de entenderse como un individuo libre, también me parece que está bueno pensar a dónde está el límite. ¿Qué tan libre podemos ser? Algunos piensan que la libertad es indefinida, que podemos hacer lo que se nos plazca. Y eso está un poco relacionado a la libertad positiva, a la forma del derecho positivo. Y por otro lado, algunos piensan que hay límites, hay conflictos, ahí donde también está la libertad de tu prójimo, lo que algunos encierran como el derecho negativo. Hay muchísimo escrito sobre esto, pero creo que esto nos traslada directamente a un principio fundamental del liberalismo, que es el principio de no agresión, que a mí me gusta resumirlo de la siguiente manera. Es algo así como: mientras no juegas con mi vida, hacé con la tuya lo que quieras. O sea, yo creo, no sé qué piensas tú, el principio de no agresión, si no se da naturalmente, o sea, no es parte de nosotros como esa naturaleza gregaria de buscar al otro, de buscar la paz, porque yo creo que ahí sí hay como un análisis de decidir solucionar los conflictos mediante procesos que no impliquen la agresión ni la violencia, salvo en la legítima defensa, pero me parece que sí hay como una racionalización. Sí, claro, el tema es, mientras no haya agresiones entre los distintos individuos, mientras no se avance sobre las libertades individuales, sobre la propiedad privada del otro, no hay ningún problema. El tema empieza cuando esta agresión sí existe. Y si bien nos avala el principio de legítima defensa, puede ser que la forma en la que nos defendemos sea muy distinta a la forma en que nos atacan. Entonces, si existe esta diferencia, esta asimetría, de alguna manera tenemos que resolverla. Para poner en un ejemplo simple, ¿cómo nos defendemos nosotros con una bolsa llena de piedras si nos vienen a atacar con una bazooka, granadas y una ametralladora, ¿no? Ahí entra directamente, bueno, el tema que respecta a este podcast, ¿no? Porque es como, bueno, ¿para qué existe el Estado? ¿Para qué existe el Estado si nosotros podemos solucionarlo todo con el principio de no agresión?
Y sí, Mariana, si fuera tan sencillo, todavía estaríamos haciendo duelos como en el lejano oeste. Muchos querrían estar en el lejano oeste aún. Bueno, en cuanto a eso, John Locke hablaba muchísimo de la igualdad ante la ley, ¿no? Y de hecho, él habla del tema de la necesidad del árbitro, que es donde exactamente entraría el Estado, ¿no? El Estado estaría allí. E incluso el concepto más utilizado de Estado, que es de Max Weber, habla de que el Estado es el ente que monopoliza la violencia. A ver, no nos podemos matar entre nosotros, entonces agarramos, le pedimos a un tercero, que en este caso es el Estado, que es como cuando los hermanos se pelean y entra la madre, más allá de la analogía de la madre-Estado, entra la madre y trata de mediar en el conflicto, ¿no? Y en caso de que haya alguien que haya infringido esto de la libertad del otro, o la vida del otro, o haya ejercido violencia sobre el otro, de alguna forma, imparte un castigo. Esa es básicamente la explicación más fácil que yo encuentro a esto de que es el ente que monopoliza la violencia, porque suena como, wow, ¿y eso con qué se come? De todas maneras, un árbitro bastante peligroso, ¿no? Sí, es que fíjate que es muy peligroso, porque es como, bueno, sí, nosotros decidimos ceder un poco de nuestra libertad y un poco de nuestra libertad privada, que son derechos que ya traíamos, entonces se los cedemos al Estado y este Estado ahora es el único que puede ejercer violencia. Nosotros no podemos ejercer violencia. Sí, tal cual, y dejar que el Estado controle la violencia, es decir, que sea el que la monopoliza, es un acto de confianza enorme. Claro, y de esa manera porque creemos que esa es la forma de garantizar el principio de no agresión, de garantizar la igualdad ante la ley y de garantizar que no haya esta simetría de la que tú hablabas antes en relación a la mediación, ¿no? Así es, Mariana, creo que hace unos siglos atrás, cuando esto se debatía de una manera más importante y cuando los estados estaban presentando cierta reforma y ciertas libertades, o sea, lo que conocemos como los estados modernos, de alguna manera este rol de árbitro del Estado fue un grito desesperado por equilibrar estas asimetrías. Y lo otro es que es clave esto, no solo por esto de, el ejercicio de la violencia, el ejercicio legítimo de la violencia, sino también por otra cosa, que es entender que cada vez que el Estado nos da entonces algo que no es seguridad o justicia, le estamos pagando o con libertad o con parte de nuestra libertad privada, de nuestra propiedad privada. Si el Estado me da educación, yo le cedo mi libertad a aprender lo que yo quiera y entonces él determina que aprendo y que no. Sí, o en el caso de la salud, si pedimos salud pública, seguramente nos obligan a vacunarnos o en un caso muy extremo nos pueden ejercer cierto control de la natalidad, o en el caso del transporte público también, quizás subiéndonos los impuestos. Pero en definitiva lo que me gustaría hacer foco es que siempre que pedimos más Estado, estamos pidiendo al mismo tiempo más violencia. Estamos pidiendo que haya una transferencia de derechos de unos a otros y nos estamos llevando puesto al mismo tiempo parte de la propiedad privada del prójimo. Claro, y ahí también, entender el Estado como institución y no como el que gobierna, ¿no? Porque una cosa es el partido X, Y o Z que gobierna y que tiene cierta tendencia o ideología o lo que sea, y otra lo que como sociedad aceptamos dentro de la institución. El tema de las leyes que definimos como justas, realmente de todo, si somos federales o no. Si... Claro. Y también es importante diferenciar el Estado del gobierno, ¿no? El Estado visto como una institución y el gobierno quien la administra, pues en definitiva son cosas distintas y a veces solemos confundirlas. El Estado en definitiva es una construcción social, es una construcción que hacemos todos como individuos. A través del proceso democrático, a través del clima de opinión, es lo que vamos pidiendo que el Estado vaya solucionándonos
Ahora, esto también nos lleva a lo que comentabas al principio de Bastiat, sobre la utopía del Estado, ¿no? Para darle un ejemplo sencillo, podemos hablar, por ejemplo, de qué sería más importante, dado que tenemos, por ejemplo, un presupuesto limitado y solamente podemos construir un puente o que exista fútbol para todos gratis. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Algunos van a preferir que tener el fútbol gratis en sus casas y otros, por supuesto, van a querer tener un puente para visitar alguna ciudad vecina o algo así. Entonces, en definitiva, el conflicto siempre está, es permanente el conflicto, es muy difícil salir de este círculo. Y ahora una pregunta, ¿no? ¿Cómo es el Estado hoy en día? Porque hemos estado revisando estructuras de qué ha tenido el Estado a medida que hemos evolucionado como especie, pero bueno, no hemos hecho referencias a esas diferencias que hay con la tiranía, por ejemplo, que podemos encontrar en un líder de una tribu, o la tiranía inclusive de un emperador que se consideraban por encima de la ley. ¿Cuáles son los mecanismos de control que tenemos en el Estado moderno? Bueno, yo creo que lo primero es entender que estamos yendo en dirección a ese sueño del Estado paternalista y que no es posible. Entonces, entendiendo eso, podemos pensar cómo, en efecto, esta transferencia de recursos implica una violación a los derechos de otros. Y una violación a la igualdad ante la ley, porque en el momento en el que yo beneficio a alguien porque tiene una condición en particular, primero estoy ejerciendo discriminación positiva y segundo, estoy yendo en contra del que no recibe ese beneficio y yendo en contra de su derecho a la igualdad ante la ley. Y sin embargo, Mariana, hay ciertas minorías que se sienten avasalladas por la misma democracia, ¿no? Claro, lo que pasa es que la democracia por sí misma, ya los griegos comprobaron y descubrieron que la democracia por sí misma no es la solución, ¿no? Y ahí nace el concepto de república y de cómo los poderes deben hacerse contrapeso. Y ahí volvemos a lo de, bueno, una cosa es el que gobierna y otra el Estado. El Estado es la institución y el que gobierna es una persona, o son personas las que llenan esa institución y ejercen el gobierno. Entonces, son corruptibles, como somos todos. Sí, totalmente. Y Mariana, ¿cómo pensás que podemos hacer para que la gente confíe en delegar parte de su libertad en el Estado? Yo creo que esa es la pregunta fundamental y no es posible responderla de forma colectiva. Yo creo que cada uno debe pensar, primero, qué espera del Estado y segundo, cuánto de sus derechos está dispuesto a ceder a esta institución ocupada por personas corruptibles. Bueno, creo que diciéndole corruptibles te estás quedando un poco corta. Porque si nos quejamos todos los días de los políticos, seguimos pidiendo más Estado, seguimos pidiendo que el Estado intervenga más, que el Estado se meta en más cosas y que esté como más presente. Para mí la idea de Estado presente me hace muchísimo ruido, porque es como, ¿por qué? Porque el Estado presente, o sea, el Estado, que quiero que esté más inmiscuido en mi vida y en mis decisiones, yo no, pero la gente, son los políticos de los que te quejas. Sí, ¿por qué seguimos confiando en el Estado cuando estos mecanismos de control sabemos que no se cumplen? ¿Por qué seguimos confiando en el Estado cuando nuestras libertades individuales no están garantizadas? Sí, y sobre todo, ¿por qué seguimos confiando en que no deberíamos limitarlo? Porque esto puede ser una discusión incluso dentro del mundo liberal, ¿no? El tema de si el Estado es necesario o no, o se puede prescindir directamente de él, ¿no? Yo creo que más allá de la respuesta a esa pregunta, que será una respuesta individual, creo que lo importante es preguntarnos por qué creo que no hay que limitarlo. Así es. Bueno, creo que deberíamos dejarle la pregunta a la gente que nos está escuchando. Sí, la dejamos para que la consulten con la almohada, para que la vayan bajando a lo largo de los días que faltan para que salga nuestro próximo podcast, episodio 2. ¿De qué vamos a estar hablando en el próximo podcast, Mariana? Vamos a estar hablando de qué son los impuestos, porque ya hablamos del Estado, pero ese Estado necesita
dinero. Necesita un mecanismo, ¿no? Para poder hacer transferencias. Claro, exactamente. Y ahí es donde entra en juego el concepto de impuestos y bueno, es un tema súper interesante y súper amplio y que deberíamos conocer todos porque básicamente todos pagamos impuestos. Bueno, Mariana, ha sido un gusto tener esta charla y los esperamos a todos hasta la próxima. Los esperamos con ansias.